Dios los bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir a su pueblo, a su iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir, Señor? Porque en estos tiempos necesitamos palabras de vida, palabras que llenen los corazones, hermanos, palabras que restaure a su pueblo. Y les invito a que abran en sus escrituras en Apocalipsis 3:14. Hermanos, y así dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, aquí vemos que nuestro Dios, conocemos a un Dios bueno, misericordioso. Yo lo he conocido muchas veces en su gran amor y misericordia. Pero esta iglesia de Laodicea, el Señor le hablaba, le exhortaba y le decía: hermanos, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál era la causa por lo cual el Señor hablaba así a esta iglesia? Por su forma de caminar. Porque ellos decían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Y ciertamente, hermanos, esta iglesia estaba en una ciudad donde había industrias, eran ricos en ganadería. Hermanos, tenían mucha prosperidad estos hermanos. Sí, la riqueza cambió sus corazones y el Señor eso veía. Sus ojos fueron puestos en las cosas de este mundo, y es lo que está pasando hoy en día en el pueblo del Señor. Nos hemos desviado, hermanos. ¿Sí? Esta iglesia se consideraba rica. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ciertamente ellos no conocían la necesidad. Lo que abundaba en ellos era el dinero, pero no había nada de pobreza. Ellos no conocían que era pobreza. Hermanos, vemos que las riquezas nos alejan del Señor. Nuestro Dios amoroso, que tantas promesas nos ha dado, en ese momento dice: te vomitaré de mi boca. Y eso molestaba al Señor por la actitud de esa iglesia. Aquí vemos, hermanos, cómo llegamos a enojar al Señor. Sí, las riquezas de este mundo nos alejan del Señor. Vemos la vida de Abraham, que era un hombre rico. Esta iglesia estaba viviendo muy cómoda. Cuando nada de abnegación, hermanos. Ellos decían que tenían, sí, que estaban bien como estaban.
Pero vemos en la vida de Abraham, un hombre precioso, hombre de la fe, que él dejó su tierra y su parentela para ir a una patria celestial. ¿Cómo es, hermanos, en estos tiempos? Las riquezas de este mundo nos han alejado del Señor. ¿Sí? Dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, que veamos nuestra necesidad. Sí. Ellos cumplían con sus diezmos y ofrendas, hermanos. Eran unos hermanos. No les dolía despojarse del dinero porque lo tenían en abundancia. Pero sus corazones, ¿cómo estaban delante de Dios? Sus corazones, hermanos. Vamos a ver en el libro de Lucas 18, 11, 14. Aquí hay dos personajes. Hay dos hombres. Dice en Lucas 18, 11 al 14. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba de pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, aquí hay dos tipos de hombres. Vemos el hombre rico, se cree que él hace lo mejor, se cree autosuficiente, ¿sí? Cuando tenemos dinero, creemos que no necesitamos de Dios. Pero una cosa les digo, hermanos, que las riquezas de este mundo no tienen valor en el reino de Dios. Las riquezas de este mundo, podrás tener casas, una profesión, mucho dinero, carros, pero eso no sacia tu alma. Eso no, hermanos. Y estos hombres se saciaban de las riquezas de este mundo. Hermanos, yo digo que este mensaje es para este tiempo. Hermanos míos, es tiempo de hacer tesoros en los cielos. Ahí sí tiene valor lo que hacemos en el reino de Dios. Tiene valor, hermanos. Les invito a que vayan a Mateo 25, 35. Mateo 25, 35. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, estos son los valores del reino. Esto tiene valor en el reino de Dios. Pero yo le pregunto a la iglesia del Señor Jesucristo si está cumpliendo con esto hoy en día. Porque, hermanos,
hay mucha necesidad en la tierra en estos últimos tiempos. Dice, por cuanto tú se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Lo estamos cumpliendo, hermanos míos, iglesia del Señor Jesucristo. Estamos cumpliendo estos 2 mandamientos porque estamos diciendo, el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí estamos cumpliendo los 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, si tú no estás buscando la presencia de Dios, ¿cómo vas a sentir amor por tu prójimo? Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Sí, hermanos. Es tiempo de buscar al Señor para sentir ese amor hacia tu prójimo, porque las riquezas de este mundo nos han alejado de la presencia de Dios. Y tú puedes hoy sembrar, hermano. Sí, sembrar. Tú estás demostrando a Dios que amas a tu prójimo, y ese sentir lo vas a sentir tú, y ese corazón tuyo tendrá una conexión con Dios, porque tú amas al Señor. Y cuando tú le des algo a uno de los pequeños, una palabra, porque hoy hay mucha necesidad en la tierra, hermanos, tú lo estás haciendo al Señor y la presencia de Dios estará. Sí, hermanos, es el tiempo de demostrarle al Señor que lo amamos. Hay mucha necesidad. En el verso 18, el Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La iglesia, hermanos, se vestía muy bien. Ellos tenían todo, hermano. Ropas. Dice que ahí tenían la industria de lana. Sí, sus ropas muy elegantes. Pero el Señor tan amoroso les decía, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Compres. Tenemos que pagar un precio, ¿verdad? Sí, para entrar a ese nivel que el Señor quiere, hermanos, hay que pagar un precio. Sí, pero ¿cómo? Poniendo los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, debemos poner puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta iglesia no veía, tenía una ceguera espiritual, pero si ponemos los ojos en Jesús, recibiremos una revelación de los cielos. Él es el colirio, hermanos. Es el colirio que nos va a revelar, que va a abrir nuestros ojos espirituales. ¿Sí? Él quiere darnos sus riquezas espirituales. Él quiere compartirnos. ¿Sí? Compra oro, dice. Hermanos, Él nos compró con su sangre. Él pagó un precio. ¿Sí? Fue al matadero, hermanos. Fue como un cordero al matadero. En la cruz. Él pagó un precio por nuestras vidas, por nuestra salvación. Nosotros tenemos que pagar un precio para obtener ese oro. ¿Sí? El oro nos habla de la pureza y la santidad. Tenemos que hacer separación, hermanos, en las riquezas de este mundo. ¿Sí? Hermanos, pero también hay otra cosa, que cuando alguien se desvía del Señor, como el Señor me mostraba, también Él disciplina. Sí, pero ya vemos, la disciplina nos corrige, nos endereza, hermanos. Veamos la vida de David
Él pagó un precio. Él pecó con Betsabé, hermanos, con la esposa de David. Él pecó y él pagó un precio. Pero eso trajo arrepentimiento al corazón de David. Y muchas veces, cuando Dios nos discipline, demos gracias. Gracias, Señor, porque tú me amas. Porque si tú no me disciplinas, Señor, mi alma se pierde. Otra de las cosas, hermanos, es la fe. La fe viene a través de las pruebas también. Sí. Por eso yo veo que la disciplina es necesario en la vida del cristiano, en la vida de los hijos de Dios, porque nuestro Padre nos está corrigiendo. Y eso, cuando Dios nos disciplina, tenemos un amor inmenso hacia Dios. Es cuando un niño es disciplinado, ese niño llora y es liberado. Así nosotros, la disciplina de Dios nos trae lágrimas, trae dolor, pero trae bendición a nuestras vidas. En Primera de Pedro 1:6 al 8. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a la prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación de nuestras almas. Hermanos, aquí vemos la fe. Qué precioso es cuando el Señor nos prueba. Yo lo he experimentado por 3 meses, una tras de otra, cada mes. Y yo recibía la gracia de los cielos, una paz que antes que mi familia se enfermara, yo tenía mucho miedo. Y cuando ellos salieron infectados, de mi boca dije: gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Y hágase tu voluntad, Señor. Hermanos, en medio de las pruebas hay que cantar himnos. Hay que cantarle alabanzas. Hay que darle gracias a Dios. Porque así nuestra fe será como el oro. ¿Sí? Nuestra fe será como el oro, limpio. Será fuerte nuestra fe. Tendremos una convicción de los caminos de Dios. Creeremos en nuestro Señor Jesucristo. Tu fe va creciendo. Entre más eres probada, vas conociendo a tu Dios como tu roca, el que sacia tu alma, como tu proveedor, porque realmente a veces hay escasez. Hermanos, a través de las pruebas, nuestra fe es más preciosa. Vemos la vida de Pablo en Hechos 16:25. Él estaba en la cárcel, pero él cantaba himnos. Que así seamos. Yo veía en el tiempo de que mi esposo estaba con mucha fiebre, y lo triste es que uno no puede estar con ellos. Entonces yo estaba abajo en mi recámara y mi esposo arriba con mi hijo. Eran a la 1 de la mañana y orando.
mis cánticos a Jehová. Esos cánticos salían de mi alma, hermanos. Eso es cuando el Señor está probando nuestro corazón. Pero hay algo precioso, que el Señor está contigo, no estás sola. Como cristianos es necesario las pruebas en la vida de un cristiano. Hoy lo pude experimentar. Y le decía, Señor, dame las fuerzas. Ojalá y esto te ayude, este mensaje, que es necesario las pruebas en la vida del cristiano. Porque Él dice que compremos oro, pero hay que pagar un precio, es el sufrimiento. Sí, hermanos, nuestro corazón arde por ese Dios vivo en medio de las pruebas. En el mes de febrero, también el Señor probó mi corazón y mi fe. Que mi hermana partió con el Señor. Y yo le decía, Señor, dame fuerzas. No podré seguir adelante, creo, Señor, sin tu ayuda. Experimenté, hermanos, esa sed de Dios, porque era mucho el dolor en mi alma. Era tanto el dolor y sufrimiento porque esto fue tan rápido. Y le decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Eran unos clamores, hermanos. Yo veía la mano tierna del Señor, la llenura de su espíritu, esa fortaleza. Me levantaba de orar y yo era diferente. Tenía que estar fortalecida porque mi hija Daisy, mi yerno y mis nietos estaban encerrados, contagiados. Fue una experiencia un poco difícil, pero la gloria de Dios estaba con nosotros. Hermanos, iglesia, es tiempo de buscar al Señor para que puedas resistir esas pruebas. Si tú no buscas esa llenura, te quedarás en el camino, te vas a amargar. Sí, hermanos, yo experimenté ese encuentro con la roca de mi salvación. Le decía, Señor, tú eres mi roca, el que sacia mi alma sedienta, Señor. Y le decía, Señor, ayúdame a pasar este desierto, Señor. Sí, hermanos, es necesario las pruebas en la vida del cristiano. Solamente así podemos afirmarnos, tener una convicción de lo que es los caminos de Dios, una convicción de que tu Cristo es un Cristo vivo y Él quiere perfeccionar, porque sabes, la fe es más valiosa que el oro, porque tu fe te lleva a la vida eterna, hermanos. Que Dios los bendiga y que sea de bendición estas palabras que el Señor me dio en estos tiempos. Hermanos, es
una bendición compartirles este mensaje porque ha sido de bendición para mi vida. Y hoy digo que amo más a mi Cristo. Hoy amo más a la roca que sacia mi alma sedienta. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque muchas veces nos has corregido, Señor. Porque tú no quieres que nos desviemos, Señor. Gracias, porque tú nos metes en el fuego, Señor. Gracias, Señor, porque tú consumes la escoria que hay en nosotros. Quieres vivificarnos cada día, Señor, que tu vida sea formada en nosotros, Señor. Gracias, mi Cristo. Maravilloso eres, Señor, porque nunca nos has abandonado en medio del desierto, en medio de las pruebas, Señor. Gracias, amado. Es un gozo, Señor, caminar contigo, Padre. Gracias, Rey. Gracias, mi amado pastor, mi Padre. Padre amoroso, gracias, porque tú sabes lo que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Mi alma
Señor, gracias porque tú eres la única esperanza del hombre, Señor. La tierra hoy sufre, Señor, necesidades. Señor, el mundo está sufriendo, mi Dios. Y solo tú puedes llegar a esas vidas, Señor. Solo tú puedes saciar esas almas sedientas, oh mi Rey. Oh Señor, no te olvides de tu pueblo, de tu iglesia. Por favor, Señor, trae arrepentimiento a tu iglesia. Trae una visión clara de tu espíritu en estos tiempos, Padre. Gracias te doy, mi Cristo. Gracias, oh roca de mi salvación. Gracias por esta hora, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre.